Me llamo Jorge Riester y he nacido en una pequeña ciudad en la Renania que se llama Coblenza, ahí donde el río Mosela desemboca en el río Rin. Había pensado quedarme en las tierras bajas de Bolivia solamente por 8 meses, pero al final fueron 3 años. Y durante ese tiempo investigué también a los Guarasugwe, que finalmente fueron tema de mi tesis doctoral. En este tiempo visité también a los guarayos, ayoreos, isoseños y siriano. Bolivia se presenta en general como un país andino, olvidándose que más que el 70% del territorio nacional se encuentra en las tierras bajas. Brevemente me voy a referir al gran trabajo del antropólogo alemán, el doctor Jürgen Riester. Sus mayores méritos fueron el haber apoyado las reivindicaciones de las naciones indígenas de tierras bajas, reflejado en acciones concretas como la creación de Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, APCOP, y la Confederación de Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia, CIDOP. La publicación de una gran cantidad de libros sobre la cosmovisión de los indígenas y el haber incursionado en la antropología visual, mostrando la realidad del indígena de nuestra región. Todo ello hace del trabajo del doctor Riester único en nuestro país. El entonces capitán Grande, Bonifacio Barrientos, llamado también por su pueblo Sombra Grande, nos preguntó en una oportunidad: ¿qué hacen ustedes los científicos para nosotros? Vienen y van, escriben libros y luego, ¿qué pasa? ¿No habrá otra forma en ayudarnos? A nosotros nos gustaría saber cómo viven nuestros hermanos, los chiquitanos, los ayoreyore, los mojeños. Y nació ahí la idea de hacer viajes con algunas personalidades indígenas y suceños a visitar a otros pueblos y a ver cómo viven estos indígenas. Este primer viaje se realizó en 1979. Jorge Riester, sabemos, es un referente en la investigación académica antropológica, pero su homenaje debe ponderar su aporte en el proceso de transformación de la sociedad boliviana. Jorge fue un protagonista indiscutible de los cambios a favor de los derechos de los pueblos indígenas y con su aporte colaborativo condujo a lo que hoy se reconoce como un país pluricultural. Cabe mencionar que en la década de 1970 ya Jorge se relacionó con el grupo de antropólogos e indígenas impulsores de las declaraciones de Barbados, quienes se plantearon desarrollar una antropología comprometida con la defensa de las culturas indígenas, denunciando situaciones de genocidio y etnocidio de naciones indígenas del mundo. Jorge encontró en la Declaración de Barbados el eco a su sentir, a su voluntad de trascender la labor académica y actuar para cambiar el rumbo de la historia de esos pueblos marginados. Jürgen Riester llega con una formación marxista en 1963 y juntamente con Bernardo Fischermann deciden estudiar con rigor científico la realidad de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Jorge Riester nos ayudó al primer encuentro entre pueblos indígenas, que ha sido en 1981, entre chiquitanos, ayoreodes, guaraní y guarayos. Como hacía mención nuestra amiga Chela Solesi, fue la luz que iluminó para poder fortalecer en la parte organizativa de las naciones indígenas. Entonces, no se avisoraba el significado del proceso político que él impulsaba férreamente y que había dado origen a CIDOP,
guiado por su comprensión de la antropología como una herramienta de transformación social que debía facilitar políticos autónomos y articuladores entre los grupos indígenas dispersados por el proceso colonial y republicano. Pero cuando Jürgen Zister asume una condición militante para denunciar la situación deprimente y deplorable en la que sobrevivían los pueblos indígenas del oriente boliviano, empieza a generar resistencia al interior de círculos de poder, de ganaderos, de industriales y de sectores de la élite cruceña. Jorge también consideraba fundamental fortalecer un movimiento social de aliados de los pueblos indígenas, convencidos con su derecho de ser personas y naciones autónomas con libre determinación, ejerciendo derechos colectivos en el marco del Estado plurinacional. Y también nos orientó a reivindicar nuestro derecho del acceso a la educación y a la salud, y luego con un enfoque de género que se encamina a minimizar brechas de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres moncoca en Lomerío. Su visión reflejada en su trabajo combinaba con perspectiva integral una antropología de conciencia liberadora, como la define Álvaro Díaz Astete, con el apoyo efectivo y respetuoso a la organización, formación y desarrollo de liderazgo y de organizaciones sociopolíticas de pueblos indígenas, que se expresa principalmente en el apoyo a la CIDOP y a las organizaciones de pueblos, a las organizaciones intercomunales. Buenas noches, aquí vine a acompañar a la abuelita Chiqui de Rosapé. Su canto fue agradecimiento y al mismo tiempo agradecer a los que son parte de su misma institución, porque lamentablemente ella ha perdido a una hija, ¿no? Entonces ella dio parte de ese canto porque también ha recibido muchas ayudas de la misma institución, entonces fue eso lo que ella está dando agradecimiento de su canto, y al mismo tiempo de aquí adelante ella dice que no hay otra gente más que está pisando, solamente fue el único líder para ella fue el señor Jorge Riester, ¿no? Porque fue que ha puesto muchas cosas dentro de nuestra comunidad yoría urbana, ¿no? Entonces fue un agradecimiento y especialmente para su familia y también con el pueblo ayoreo que ella ha mencionado, ¿no? Muchas gracias. Jürgen Zister nos deja un gran legado que se expresa en su obra académica de alto nivel científico, pero sin duda alguna una obra que recoge la memoria histórica de los pueblos indígenas del oriente boliviano. El primero es su producción etnográfica en investigaciones y arqueología que tienen un enfoque desde la etnología alemana. Jorge incluyó en sus obras su genuino interés en la cultura y religiosidad de los pueblos indígenas, con un enfoque posteriormente relacionado a patrimonio intangible y tangible. En esta impronta se pueden mencionar trabajos tales como Canción y producción en la vida de un pueblo indígena, Los Chimane, Tribu de la Selva Oriental en 1978, Universo mítico de los Chimanes en 1993, Textos sagrados de los guaraní en Bolivia, Una cacería en el Isoso, y los 4 textos seleccionados de esta obra que pertenecen también a esta línea de trabajo. El segundo aspecto, desde una antropología crítica
de conciencia liberadora, como la define Álvaro, Jorge también realizó muchos trabajos, ¿no?, de investigación y que publicó sobre temas económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Marcan su camino cultural en este enfoque, o su camino intelectual, quiero decir, dos obras tempranas: Guarazugüe, que fue relacionada a su tesis, Crónicas de sus últimos días, y el libro En busca de la Loma Santa, que es uno de los libros que más se conoce de Jorge Riester, ¿no? Y el tercer aspecto, producción de trabajos desde la antropología visual, en los que fue acompañado por Fabia muy estrechamente y en colaboración con antropólogos que desarrollaron investigaciones en dichos pueblos. Es una vasta obra, ¿no?, de más de 60 documentales, videos temáticos también sobre aspectos sociales, culturales, económicos, y además los informativos indígenas, que son más de 1.200 y que son realmente de un contenido muy relevante e informativo a nivel nacional sobre los pueblos indígenas del oriente boliviano. Pero lo fundamental de la obra de Riester está en que se coge la voz de los propios indígenas y ellos aparecen como autores o coautores. Él, Riester y su equipo solamente eran instrumentos para poner en conocimiento y socializar esa vasta memoria. Noble mérito tiene Jürgen Riester de haber organizado además a los pueblos indígenas en una célebre organización que subsiste como otro legado de su obra. Quisiera poner en relieve aspectos que realizo desde una valoración personal del trabajo de Jorge y del amplio equipo de investigadores y administrativos que han sido parte de APCOP de manera directa o indirecta todos estos años. Primero, realizar un trabajo con pueblos indígenas en ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos con perspectiva integral, con enfoques antropológicos y de acción informada a partir de las investigaciones cada vez más colaborativas. Fueron 19 años de trabajo continuo que compartí con Jorge y muchos colegas en APCOP, 2 décadas de gran aprendizaje, en los cuales cultivamos una amistad llana que emanaba de la labor cotidiana, de los retos por idear, diseñar, ejecutar y registrar, proyectar y sistematizar procesos junto a nuestra contraparte, los protagonistas, los indígenas organizados. También quiero reiterar el valor del trabajo de Jorge y de APCOP, abriendo espacios diversos para que los pueblos demanden que se les respete su existencia y su propio ser, se les escuche su voz propia y sus visiones, se les permita guiar su destino y el del país, así como fortalecer un espacio de indígenas y no indígenas, quienes somos aliados en la búsqueda de justicia por el ejercicio de los derechos. APCOP fue una de las pocas instituciones que recopiló de forma sistemática la memoria indígena de los pueblos del oriente boliviano, que hoy se contribuyen en parte invalorable patrimonio intangible de los pueblos indígenas originarios campesinos, como expresa la Constitución Política del Estado. También lo recordamos a Jorge Riester como el que aprendió a hablar el bésero, a rezar el rezo del catolicismo en la lengua bésero. Lo recordamos como un amigo, como un hermano. Todos lo respetaban y lo llamaban don Jorge, y cosechó varios apodos cariñosos en lenguas indígenas que capturaban su esencia. Entre ellos, con cariño le decíamos Saruki Popetakish, que significaba el hermano con los pies en sandalias de cuero. Me asombraba su fuerza de voluntad de ayudar al prójimo, no solo a los pueblos indígenas, que durante años él apoyó,
sino a personas que hasta hoy en día y que nunca en mi vida había visto, me cuentan qué tan bueno ha sido mi padre con esas personas. Su interlocutora principal era Bárbara Simon Riester, su esposa, su compañera de vida, con quien consultaba toda duda y compartía cada idea, cada crítica, cada certeza y cada botella de vino al caer la noche. Jürgen Riester es un referente mundial sobre la antropología de urgencia que desarrolló en Santa Cruz. Nos motivaba a colaborar con la tarea que él asumió como compromiso de vida, procurar el logro del reconocimiento de los derechos a la lengua, la cultura, la identidad cultural y el territorio de los pueblos indígenas. Derechos todos solo realizables si se reconocen como derechos colectivos del pueblo, de los pueblos indígenas en el Estado. Quiero concluir diciendo, solo es muerto quien es olvidado, y nuestro gran amigo Jorge Riester vivirá en nuestro recuerdo. Muchas gracias, queridos hermanos. Chapie Masaruquiteiki. Muchas gracias por escucharme. Sombra Grande, el finado capitán Grande del Isosoc, tenía un sueño y me lo comunicó en 1977. Me soñé que mi sombra seguía el curso del sol naciente, volando como cara a cara. Mi sombra se encontró con el que fue enemigo de nosotros, este capitán Grande de los Ayoreore. Nada de pelea. Nos hablábamos como hermanos. ¿Será que podemos hacer reunión entre nosotros, entre ustedes y nosotros? Una reunión bajo un árbol cupesí cerca de la entonces estación brasilera. Sentado en el suelo, encima de tocos, gritando contra el viento, pues no había micrófonos, se llevó a cabo la primera reunión formal entre guaraníes y ayoreore. Era el nacimiento del SIDOP.